Pero ¿quién soy? Es una búsqueda permanente, ¿no? De hecho, ahí creo que empiezan muchos de los problemas, ¿no? Cuando empieza uno a compararse en la infancia, cuando empieza... Todo, en cuanto hay conciencia estamos expulsados del paraíso. También te quiero decir que el aiga está mal dicho según la academia. Quisiéramos jóvenes más asertivos, niños más asertivos. De bar a chicoche, con la cadencia de la poesía y la picardía de los refranes y los albures, con el aroma imaginado de una carnita asada y la pausa solemne de un epitafio ya escrito. Comunicador, escritor, catedrático y analista político, ha dirigido medios nacionales, fundado radios culturales, publicado libros y formado generaciones de estudiantes. Siempre con la palabra como herramienta para transformar y provocar reflexión. Cada giro de esta conversación abrió un mundo distinto. Lo solemne y lo popular se encontraron, lo cotidiano y lo profundo se abrazaron en la misma tertulia. Un conversador nato que seduce con la palabra, que logra que quieras quedarte ahí, esperando que la plática nunca acabe, porque es capaz de transformar cada palabra en risa, en reflexión y en memoria. Hoy en Está Bien Ser Tú, Enrique García Cuéllar. ¿Quién eres? Todavía no lo sé, a pesar de tener 76 años, fíjate. Todavía no lo sé quién soy. Está uno en una búsqueda permanente, ¿no? Está uno siempre buscándose a sí mismo. Y los griegos decían, nocete ipsum, o sea, conócete a ti mismo. Tengo mi acta de nacimiento, tengo mi nombre, soy Enrique Ausencio García Cuéllar. Pero, ¿quién soy? Es una búsqueda permanente, ¿no? Todos nos estamos buscando Yo creo que sí. Hay unos que no, están muy en paz, fíjate. Y que será mejor, ¿no? Pues la inconsciencia es mucho mejor porque te la pasas así como en el prehomínido, ¿no? Antes de ser consciente. Como los prehomínidos que andaban en hordas ahí. Todo. Es más difícil la vida porque uno tiene conciencia, ¿no? Sí, desde luego. Es el castigo divino. Es por eso, porque cobraron conciencia Adán y Eva de sí mismos, porque probaron del árbol del conocimiento, los expulsó del paraíso. Entonces, somos expulsados del paraíso cuando cobramos conciencia. Tú ves un niño que todavía no tiene conciencia, 5, 6, 7 años, vete con lo que sea. Pero ya cuando se da cuenta quién soy, qué hago, los demás van a la escuela y yo no, en ese momento es expulsado del paraíso. De hecho, ahí creo que empiezan muchos de los problemas, ¿no? Cuando empieza uno a compararse en la infancia, cuando empieza... Todo, en cuanto hay conciencia estamos expulsados del paraíso. Ok. Vamos a hablar un poco de ortografía, del no paraíso. Maestro, ¿cuál es el error ortográfico más repetido por los mexicanos? No creo que haya uno más repetido por los mexicanos, porque son muchos. Son muchos. Lo que pasa es que nosotros nos tocó hablar y escribir un idioma que, según un árabe que habla más de 50 idiomas, dijo que el más difícil era el español. Entonces nos toca hablar uno de los idiomas más difíciles del mundo y es muy fácil. Lo más fácil es hablar mal y escribir peor. Tenemos muchas... No nos damos cuenta, pero por ejemplo la U que es muda, porque dice que nada más la H es muda, nos enseñan desde niños, ¿no? Sí, claro. La U no se pronuncia en guerra, por ejemplo. La U no se pronuncia en qué, en qué. Claro, la U es muda. ¿No te has dado cuenta? No. ¿Ya ves? ¿Pero existe la U muda? La U muda existe, claro, la U muda, por supuesto. Se tiene que poner dos bolitas arriba, dos puntitos. Y entonces, para hacerlo. Cuando lleva diéresis la U, ya se pronuncia. Se pronuncia ante E y ante I, después de G. Güero. Paraguas. Paraguas no, No es era. de A. Es antes de A. Es antes de E y antes de I, nada más. Ay. Paraguas no lleva, paragüitas sí lleva. Ok. Nicaragua no lleva, nicaragüense sí lleva. Ok. Para que suene, porque si no dirá nicaragüense, como guerra, no es lo mismo que güera. Claro, guerra. Sí, es cierto. ya me destanteé por completo. Que todo es sentido. Oye, maestro, yo no tengo ni siquiera mucha idea de la diferencia entre los acentos, las tildes. ¿Cómo funciona eso? Es muy sencillo, pero
no enseñan bien español. Hay, nosotros tenemos 4 tonalidades en las palabras. Las palabras agudas, la última sílaba, como camión, como tropezón, autobús. En la última sílaba se recarga la sílaba. La última sílaba es la sílaba tónica, se llama, la que recibe todo el peso de la pronunciación, ¿no? Entonces esas todas se acentúan si terminan en N, S o vocal. Ya, se acabó el asunto. No, pero usted lo dice tan fácil, a mí me explota la cabeza. No, está más difícil el teorema de Newton. Mira, es en serio. O el binomio, el cuadrado perfecto, ¿no se acuerda usted? El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ay. Y todo eso está complicado. Está más complicado que todas las palabras que tengan la última sílaba tónica se acentúan, excepto las que terminan en N, S o vocal. Y maíz y raíz, nada más, para romper el dictoco. Es todo. Ahora, siguen las graves o llanas, que tienen la sílaba tónica, la penúltima. Esas se acentúan todas, excepto las que tengan N, S o vocal. Esdrújulas, todas, sin excepción. Sobresdrújulas, todas, sin excepción. Ya, se acabó el problema. ¿Y los niños de hoy en día en México están aprendiendo eso? No, Y, no creo. ¿Y les interesará aprenderlo o que sus padres estén interesados en que lo aprendan cuando ya el teléfono les supuestamente corrige? No, el teléfono corrige según lo que le alimentaron. Pero si tú escribes casa con Z, si quieres decir hogar, te lo deja el teléfono como sea. Pero no te lo corrige porque existe casa con Z y casa con S, te lo corrige. Yo nunca he entendido que es un... O sea, entiendo que me confunde esto de cuartillas y párrafos y ¿cómo se dividen? ¿Cómo se le puede Una explicar a alguien? cuartilla es una hoja de máquina de tamaño estándar de 21,5 por 28. ¿Una tamaño carta? ¿Eh? Una hoja tamaño carta. Es una ¿Llena? cuartilla. Es una cuartilla. Ok. Está fácil. Ok. Y tiene párrafos. Tiene párrafos porque cuando se expone una idea ya completa, va a un punto de aparte. Ok. Entonces empieza otro párrafo. Los párrafos no tienen un límite. No, deben contener una idea completa y luego se pasa al otro párrafo. Y luego ya se pasa al otro párrafo. Cuando ya se redondeó la idea, cuando medio se redondea pero queda algo, hay un punto seguido. Y cuando ya se redondeó el concepto, pues te vas a otro párrafo y sigues con la misma idea. Ok. O a menos que cambies a otro capítulo, ¿vale? Maestro, ¿qué onda con el aiga? Uy, pues es una palabra muy bella porque si decimos caiga, ¿por qué no podemos decir aiga? Por la regla gramatical nada más. La regla gramatical, sí, haya suenan como muy flojo a la mayoría de la gente, al habla popular. Porque una cosa es el habla y otra cosa es el idioma. El idioma es el grupo de palabras clasificadas alfabéticamente y todo eso. Pero pues, una cosa es un diccionario y otra cosa es como estamos hablando nosotros. Poner en marcha esas palabras del diccionario es el habla. El habla popular habla como le suena el genio del idioma. No habla según está en la academia. ¿Que eso pasa en todo el mundo, en todos los idiomas? En todos los idiomas y en todo el mundo. Exactamente. ¿Hay adecuaciones? Por eso se llaman dialectos. El dialecto, si yo te digo, fíjate vos que ese pibe estaba jugando y que se ha roto una mano. O el acento y el pibe y el vos. Dice, usted es argentino. Está hablando el dialecto argentino del idioma español.
Ok. Y hay dialectos después incluso por ciudades, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y hasta por rumbos. En la Ciudad de México, sí no habla igual uno de Insurgente Sur que uno de Tepito. Claro. Hablan diferente. ¿Y más mejor? Más mejor, pues son redundancias, no se vale. También te quiero decir que el aiga está mal dicho según la academia. Pero nosotros no vamos a juzgar a la gente o a juzgar mal a una persona que no ha tenido acceso a la educación. Si yo llego con alguien que no ha tenido acceso a la educación, terminó segundo de primaria, tercero, dice, pues no sé si haya, vamos a ver, yo no voy a burlar de esa persona. Es normal para él hablar así. No nos burlemos del que habla de otra manera. O no pretendamos ser superiores quienes tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, por ejemplo. Justamente ahora que habla de ser superiores para quienes tienen ciertos conocimientos, ciertos términos, también hay una suerte de discriminación inversa, ¿no? Así como hay quien se mofa de quien habla mal, hay quien se mofa de quien usa las palabras correctas o habla bien. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está mal Pues, hablar bien? está mal hablar bien, depende del contexto cultural. Hay un contexto cultural. El otro día llegué yo a que me alinearan las llantas del auto. Cometí el error de no tener en cuenta el contexto cultural y le dije, oiga, ¿quién las alinea? Porque el verbo alinear es como el verbo menear. No es quién las alinea, quién las alinea. Es lo correcto, pero se me salió. Pedí perdón por eso, además. Se me salió decirlo correctamente. Entonces, ¿quién las alinea? Y el alineador se indignó y me dijo, yo las alineo. Y me Lo corrigió. dije, con que lo haga bien, no importa cómo lo diga, le dije. ¿Verdad? Sí. Pero ahí hablé, el que estuvo mal, no, porque no tuve en cuenta el contexto cultural. El cuidado de saber en qué contexto lo estaba diciendo. Mejor, si no quiero decir alinea porque está mal, entonces ¿quién es el alineador? Y está muy claro. Ni él se pelea conmigo, ni yo, no pasa nada. Hay que tener en cuenta el contexto cultural donde nos estamos desenvolviendo para no ser chocantes y no hablar de manera que ni se nos entienda, ¿verdad? O que pretendamos Sí, tener ínfulas, ¿no? tener ínfulas. Más. Las ínfulas eran aquellos que se ponían los obispos, así en la tiara se ponen aquí, es esta forma del tocado del obispo, la tiara, y luego se ponen ahí unas ínfulas, eso les daba mucha importancia. Oh, por eso hay gente. Es de los que cuelgan de aquí, ¿verdad? Entonces, pues claro, como tienen más dignidad eclesiástica, es un dignatario superior, entonces tiene sus ínfulas. Entonces así, si alguien se quiere dar ínfulas, quiere sentirse superior. Pues no hay una superioridad en el sentido humano. No existe. Solo tuvo más acceso a... Nada más hay diferencias en información. Entonces la gente no debería ser discriminada o segregada por no No. tener el conocimiento. No, porque en todo caso, la responsable es la sociedad misma. La sociedad misma no da ese tipo de oportunidades a todos y luego los segrega. Todavía que no tiene la oportunidad, Los segrego por no hablar. No. Que la gente hable como puede hablar. Que la gente hable como le dé la gana. Que la gente hable como aprendió a hacerlo. Y hay quienes nos sorprenden con un habla sencilla pero contundente, que tiene una contundencia mucho mayor que aquellos que andan con ínfula. ¿Habla mejor el que habla menos? Habla mejor el que habla bien, el que habla de manera certera. ¿Asertiva? Asertiva. Lo asertivo es lo que tiene seguridad al ser expresado. Una persona asertiva tiene seguridad en lo que está diciendo.
Quisiéramos jóvenes más asertivos, niños más asertivos, que cuando hay que decir no digan no, que cuando hay que decir sí digan sí, pero que no digan no por miedo o digan sí por miedo. Hay falta asertividad. La asertividad es decir sí o no cuando sus valores le indican qué es lo que debe decir. Necesitamos más personas asertivas. ¿Será que no es la palabra a la que más miedo le tenemos de decir? Eh, a veces nos da miedo decir no y a veces nos da miedo decir sí. Depende de lo que se trate, ¿no? Nos da miedo. Las palabras son poderosísimas. Las palabras derrumban al otro o lo enaltecen. Nos derrumban a nosotros o nos enaltecen. Las palabras, el lenguaje es un fenómeno tan poderoso que mueve a las masas. Eso lo saben muy bien los políticos, por ejemplo. La historia nos demuestra que, que el lenguaje ha sido usado hasta el abuso para convencer de lo falso a los demás. Por eso surgió el método científico. ¿Qué es correcto decir, veniste o viniste? Veniste no existe. Aquí estamos ante, si es pasado, es como vine, vinimos. Ayer vinimos a buscarte. Como no te encontramos, hoy venimos de vuelta. Porque es presente, ve. Ve, vimos, presente. Vi, pasado. Ya está resuelto. Entonces, veniste, como es pasado, pues no existe. Ok, venimos. Hoy venimos. Ayer vinimos. Pasado. Ahora venimos a reclamarlo de nuevo. Pero veniste, pues no hay manera de acomodarlo porque es pasado. No hay manera de ponerlo en presente. Entonces, ayer viniste aquí con una mala cara y hoy vienes. Y hubiera no hubo es la manera. Hubo. No, el verbo haber no tiene plural, más que como verbo auxiliar, pero como verbo principal no tiene plural, no existe el plural. Es uno de los grandes vicios del habla hispana. ¿Verdad? ¿Habrán sorpresas? No, es habrá sorpresa. Nunca es habrá. No, como es verbo principal, no. Pero si va de auxiliar de otro verbo, dice, ¿habrán llegado ya los cables que pedí? Habrán llegado, pero va de auxiliar del verbo llegar. ¿Habrá llegado el cable que pedí? ¿O habrán llegado los cables que pedí? Ahí sí, porque es auxiliar de otro verbo, del verbo llegar. Pero cuando es verbo principal, lo único, no tiene plural en absoluto. Se dice, en el accidente hubo 5 heridos. No, hubieron 5 heridos. No, hubo 5 heridos. Hablábamos de que las personas que han o hemos tenido acceso o no a la educación, pues puede haber cierta flexibilidad y además respeto. Pero en el tema de los medios de comunicación, de las instituciones públicas, ahí sí debe haber cuidado de cómo utilizar el lenguaje, ¿no? No podemos hablar de una manera tan correcta solamente por satisfacer un prurito, una comezón de pulcritud. El superlativo de pulcro, ¿cuál sería? Pulcrísimo, ¿no? Es pulquérrimo, pero ¿quién lo va a decir? No se escucha como Por eso, pero si yo quiero hablar de una manera pulquérrima, soy muy feo. Y pues lo estoy diciendo correctamente. Entonces, si yo hablo correctamente, con esa comezón por hablar según las normas del diccionario, pues
acabo por incomunicarme, por decir una cosa que suena rara, como quiero hablar de una manera pulquérrima, sería con mucho pulqueo. ¿Cómo sería, no? Porque es el superlativo de pulcro, pero no se usa. Entonces, si Hay que decir muy pulcro. Lo que hay que hacer, hablar muy sencillo, de manera que nos comuniquemos, sobre todo en los medios. El periodista, el comentarista, que hable lo más claramente posible, sin caer en incorrecciones aberrantes, garrafal, notoria. recuerdo cuando existía Twitter que tenía los 140 caracteres, ¿no? Creo que obligaba mucho a replantearse uno mismo que todo lo que yo diga mal, no sé si está dicho uno mismo, me lo corrige por Está bien favor. dicho. A replantear qué tan objetivo debía de ser uno a comunicar, porque solamente tenía cierta cantidad de caracteres, ¿no? Entonces, tal vez eso. Tienen menos los poetas y dicen más. Por ejemplo, le dicen a Salvador Díaz Mirón, bueno, a cualquiera de nosotros, aquí los amigos camarógrafos, colegas, vayan al mar y a ver cómo les fue en Puerto Arista. Entonces seguramente uno de ellos dice, pues no estuvo tan padre porque estaba muy picado el mar y ahí nos la pasamos. Yo tomé unas fotos, salió muy bien, pero de divertirse, pues no tuvimos ni meter al mar, estaba muy picado. Al otro le preguntan igual. A ti, pues sí, estaba, pues estuvo bien, pues parecía portarista. Pues, de repente está muy picado el mar y no se puede meter. Pero le preguntan a Salvador de Almirón y dice, el mar ondea en tropel en su cárcel de granito. Contemplando el infinito pugna por subir a él, pero desengaño cruel. En su esfuerzo se ve falto de aliento para ir tan alto, y a pesar de su ansia suma, cae deshecho en espuma cada vez que emprende un salto. Son 4 renglones. 6 renglones. Y dijo lo mismo. Bueno, Te dijo un montón de cosas. La ambición humana de llegar a ser Dios. De estar viendo el mar, el poeta no está viendo el mar, está viendo un esfuerzo permanente que llega y se estrella con los límites que un ser superior le impuso. Pero insiste, y a pesar de su ansia suma, cae deshecho en espuma cada vez que prende un salto. Pero uno, como no es poeta, nomás ve la realidad tal cual. el mar está picado. Ya, hasta ahí. Ni me pude meter y el mar está picado, tal, me fui a echar una chela, ya. Pero ¿por qué no somos poetas? Pero el poeta nos devela lo que hay detrás de la realidad. Es difícil ser poeta. Pero entonces, la comunicación empieza desde la forma de ver. Por de observar. supuesto, por supuesto, por supuesto. Es que piden objetividad. Pero ¿cómo? Si yo te voy a decir lo que vi, ¿cómo vas a...? Y el otro estaba de este lado, vio otra cosa. Y el otro estaba de allá. Y además, uno era rico, otro era pobre. Uno era... A alguien se le murió alguien en el A alguien se le murió alguien en el mar. Alguien, sí, cada quien aporta su propia historia y su ser a lo que va a narrar. Aunque sea un hecho, el mismo hecho. El mismo hecho tiene distintas interpretaciones de acuerdo a quién lo narre. Un periodista no puede ser objetivo. El reportero tiene que tender a ser lo más objetivo posible. Pero si es, por ejemplo, alguien con tendencias colectivistas y todo eso, nuevamente un auto de lujo, embiste a una humilde combi, ahí le pone adjetivos que no le debe poner, sí es cierto, pero lo está poniendo ya va la tendencia en la noticia, ¿no? Ok. Entonces cada quien según aporta su historia. Yo lo veía cuando me tocó de dirigir periódicos, veía cómo cada quien inconscientemente aportaba su propia historia al narrar una noticia.
Hay quien se pone, un reportero de policía se ponía feliz, pues, ¡ay, 2 muertitos! Y salía corriendo feliz, como si hubiera sido un juguete, lo cual es un drama tremendo. Pero yo los veía, son diferentes. Cada quien ve las cosas de manera diferente. Él se pone feliz porque hubo 2 muertitos. También el de la funeraria, tal vez. No sabemos. Cada quien habla como lo fue en la feria. Así es, así es. Cada quien habla de feria según le van como le van a ella. Los refranes mexicanos. Uy, el refranero es tanto es un conjunto de verdades incuestionables como dichos y contradichos que tiene. El que no se arriesga no gana. Y luego el otro dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, ¿a cuál le vamos a hacer caso? ¿Verdad? Hay unos que son su dicho y su contrario. Pero hay otros muy buenos que no tienen. No hay manera de contradecirlos. Hay una manera, una forma de poder ser de manera educada grosero. Lo hizo, aquí me acuerdo de Francisco de Quevedo y Villegas, ¿no? Se había torcido el tobillo la reina y andaba cojeando, pero nadie le iba a decir a la reina, oiga, ¿por qué está usted coja? Pues lo mandan degollar en ese momento, ¿verdad? Entonces retan a Francisco de Quevedo y Villegas a que le diga coja a la reina. Entonces cogió un clavel y una rosa, se acercó y le dijo, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Sí se puede, pero se necesita ingenio, ¿no? ¿Cuál es la grosería más elegante que existe? Más elegante. Pues tanto como grosería depende del estilo con que se diga. Grandes poetas se han peleado entre ellos y hay embates muy fuertes. Por ejemplo, de Salvador Novo, que era muy bueno para los epigramas y para contestar con groserías. Una vez unos estudiantes lo invitaron a una conferencia en Jalapa, precisamente. Y a la salida ya se iban a tomar un café. Le decían, oiga, maestro, por favor, escríbanos un epigrama, algo. No, así no se puede. Tal llegaron y se sentaron en el café y platicando otra cosa. Y le dieron un café demasiado caliente a Salvador Novo. Lo tomó, le dio un sorbo y se quemó. Le dijo, muchacho, anótale rápidamente. A la luz de estos quinqueses, sentado en estos sofaces, tomando vuestros cafeses, me acuerdo de sus mamaces. Entonces, una forma elegante de ser ofensivo, ¿no? Y cómico. Sí, se necesita mucho ingenio. Las personas ingeniosas utilizan, ¿de qué manera son elegantes para...? Utilizan el doble sentido. Utilizan se llama polisemia. Es que una palabra cobra sentido según el contexto semántico. Por ejemplo, una corona. Si yo digo, el muerto recibió muchas coronas como homenaje. Ya saben de qué estoy hablando, gracias al contexto semántico. El dentista me dijo que me falta una corona en la muela última. Ya sabemos que no nos podemos equivocar de corona. La corona sueca se devaluó 20%. No nos podemos equivocar porque el contexto semántico
nos dice de qué estamos hablando. Ahorita se me antoja una corona, pero bien fría. Es otra cosa, ¿verdad? Porque el contexto semántico nos permite hablar de una cosa y no de otra. Y se actualiza un sentido, pero cuando se actualizan dos o más sentidos, entonces viene la confusión deliberada. Y esa confusión deliberada deviene en insulto, chiste, en cualquier otra cosa, pero que no es un solo significado. De ahí viene el albur. Ah, claro, el albur, desde luego. El albur necesita ingenio y siempre con significados distintos. Significados distintos. El maestro que hizo la mayor recopilación de albures mexicanos fue el arquitecto, hombre, Jiménez. Hizo la picardía mexicana. Aquí vivió en Tuxtla Gutiérrez, ¿sí o no? Lo conocí porque él me buscó, curiosamente. Yo no sabía que vivía aquí, porque yo lo admiraba desde la secundaria, cuando existía la picardía mexicana. Pero me buscó porque yo escribía una columna alburera, se llamaba Charla con el Bolero, y dijo, es la única columna alburera que he visto en el país. Es muy difícil, es la columna más difícil, porque sin ser corriente, debería contener un doble sentido. Entonces me costaba mucho escribirla esa. Me cuesta mucho, de repente me la piden y la hago, pero me cuesta mucho escribirla. ¿Cuál es la delgada línea entre que un albur sea corriente y sea elegante? Digamos, la obviedad. Si es muy obvio, entre más obvio, más corriente. Entre menos obvio, más fino. Pero se necesitan dos mentes que están en la misma frecuencia para poder estar en un tira-tira, pues, de albures. No se puede alburear con alguien que no podría entenderle. No, pues no hay quien regrese esa pelota de ping-pong. Es un ping-pong. Si el otro no la regresa, pues ¿cómo se juega con alguien que no regresa la pelota? ¿Sí? ¿Los piropos halago u ofensa? Los piropos son halagos. Según las mujeres, esa pregunta se le ha hecho a mujeres. Son halago cuando expresan admiración a la belleza. Son ofensa cuando mal esconden lujuria, cuando mal esconden perversidad, cuando mal esconden procacidad, ¿no? Pero un piropo bien dicho y con elegancia siempre será agradecido por una mujer. Tal vez ahora ya no tanto, porque el varón se siente más cohibido precisamente por las nuevas legislaciones, ¿no? Cualquier cosa puede tomarse como acoso. Entonces se ha inhibido también el piropo. Esas leyes han inhibido el piropo. Las canciones, ¿qué tanto influyen en el lenguaje? Bueno, el habla, creo que me había dicho usted. Es una dialéctica. La canción influye en el habla y el habla influye en la canción. Hay una dialéctica permanente. Cuando el habla es muy fluida y es muy clara, como el José Alfredo, hay que hacer un análisis gramatical, no solamente semántico, sino gramatical, de por qué José Alfredo llega a tener tanta aceptación. Y lo hace porque se basa la mayoría de sus textos son verbo y sustantivo, pocos adjetivos, a veces ninguno. Hay una canción que nada más tiene un adjetivo, toda la canción. Eso está muy difícil. Y lo hacía de manera inconsciente José Alfredo. Entonces, yo creo que está en una permanente dialéctica el habla con la literatura, que en este caso es las canciones, que también es literatura popular.
unos se alimentan del otro permanentemente. Gramaticalmente, ¿quiénes serían los mejores compositores de México? Gramaticalmente está José Alfredo, uno de los grandes. Algunas composiciones, gramaticalmente, algunas composiciones modernistas de Agustín Lara, algunas. Desde luego, María Grieber, Chicoché, muy bueno para componer. Recuperaba el humor, por ejemplo, Ken Pompó. Yo desde niño oía cuando un niño venía como estrenando sus zapatitos, estrenando sus pantaloncitos, con cariño, los mayores decían Ken Pompó, decía mi papá, mi mamá. Entonces, eso hacerlo canción se me hace una excelente idea. Chicoche es uno de los mejores compositores gramaticalmente hablando. Sí, 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 sí. El restaurantito está impecablemente hecho. Sí. Yo no tengo ninguna duda ni ningún empacho en decir que Chicoche escribía muy bien. Sí, desde luego. Okay. Es curioso, ¿verdad? Sí, no me lo hubiera imaginado. Si lo analizamos, sí. Si analizamos la letra de Chicoche, están muy bien hechas, muy redondas, y la gente las aceptó de inmediato. Las aceptaba a priori, vaya, no, es de Chicoche, viene. Ya me había dicho alguien que era una persona, él muy letrado, muy inteligente. Debe haberlo sido porque no escribía accidentalmente, no se nota accidente en su literatura. Chicoche. En la actualidad, ¿quiénes podrían ser los referentes del buen uso de la palabra? Hay una canción que está sonando mucho, se llama, la canta Natalia Lafourcade, con Los Ángeles Azules. ¿Sí los oí? Creo que sí. Esta canción, si tú te vas, díselo, si tú te vas. Nunca es suficiente, se llama la canción. Esa canción está muy bien escrita, pero no había alcanzado el éxito que alcanzó porque estaba mal arreglada. Pero está muy bien escrita, es de Natalia Lafourcade. Y está bien hecha la canción. Está bien escrita, está cuidado la lógica, el desarrollo y el cierre, y tiene los contenidos de victimismo femenino, porque tú me has hecho llorar o algo así, dice, y todo esto. Todo el victimismo femenino está ahí reflejado. Y la enriquecieron cuando la arreglaron, no Los Ángeles Negros, cuando la arreglaron para Los Ángeles Negros. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación. Parábola en realidad viene de palabra, pero es una comparación que lleva a otra realidad. Por ejemplo, Cristo en todo el Nuevo Testamento que hablaba en parábolas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona sirve a dos amos, con una queda mal. Entonces, eso se puede aplicar a muchas situaciones de la vida. La parábola de los talentos, por ejemplo, que está también en el Nuevo Testamento. Ahí, pues, son comparaciones que pueden ser aplicadas a la vida. La parábola del pescador, los haré pescadores de hombres. Pues hablaba en parábolas para que la gente entendiera precisamente de lo cotidiano, hacía una comparación con lo menos cotidiano, entonces ya se volvía universal. Esa es una parábola, una comparación. ¿Cuál es la palabra más bella que hay en México? En México no es en el español, yo creo. ¿En el español te refieres al español? Sí. Han dicho que la palabra más bella es un consenso que existe, que es cristal. Dicen que tiene la sonoridad, los que estudian estética del lenguaje y todo eso, han convenido en que la palabra que nadie podría decir que le suena mal es cristal.
y se presta muchas figuras. Es un cristal que se rompió, cristalino. Aquello estaba, la verdad, cristalina. La palabra cristal es la que más aceptación tiene como la más bella del idioma español. ¿Y la palabra más mexicana? No, pues son muchas. Chocolate, por ejemplo. En todo el mundo es conocida como chocolate. Y es xocolatl, agua negra, agua oscura, el náhuatl, ¿no? Xocol, oscuro, y atl, agua. Entonces, chocolatl ya es chocolate, ya es chocolate y todo eso. Pero se basó en la palabra. Del náhuatl. Es una palabra que todo mundo quiere en todo el mundo. Chocolate. Claro. ¿No te va a ocurrir? No, hay otra palabra similar que sea de origen mexicano. El que sea. Es tomate. Tomate, chocolate, tiza. El gis se llama tiza. Hay un intercambio. De España nos vino gis. Y aquí adoptamos gis. Y de aquí se fue del náhuatl tiza. Y en España ya es tiza. Y allá la adoptaron. Allá se usa más tiza que acá. Y aquí se usa más gis que allá. Y gis es española y tiza es náhuatl. Ok. Es un intercambio. Curioso. ¿Y cuál es la palabra en la que nos equivocamos todos? Y ya nos la pasamos por altos. Hubiéramos, habemos. Mucha gente dice, habemos aquí 3 personas, y no, el verbo haber no es para usarse de esa manera. En realidad se debe decir, somos aquí o estamos aquí 4 personas, pero habemos quiere decir tenemos, nuestro haber. Entonces, habemos, en vez de decir somos o estamos, es un error que todo el mundo comete. Todo el mundo comete. Yo siempre digo, ¿qué onda? Está muy bien. La palabra onda llegó a llegar y sentar sus reales en los años 60. En los años 60 agarra la onda y la onda sigue hasta la fecha. Esa se quedó aquí. Muchas llegaron un ratito y se murieron. Un ratito le dijeron al dinero papeliza y se murió. Un ratito dijeron, estábamos toda la palomilla, gente de 80 años, 85 años ahora, estábamos toda la palomilla, después fue la brosa, pues fue La banda. la banda es ahora, esa va evolucionando, pero la onda se quedó. La onda se quedó, digamos, tomó una carta de naturalización extraordinaria en el idioma español de México. Hay palabras que hayamos adoptado de la televisión, de la radio en México y que se estén utilizando actualmente. Sí, como no, se llama el proceso de imposición vertical. Es un proceso de imposición lingüística vertical. Normalmente el idioma crece horizontalmente porque lo hacen los hablantes. Pero los medios de comunicación imponen queriendo crear modas y las crean, pero se apagan, se mueren. Uno de ellos fue Adal Ramones. Adal Ramones impuso a los jóvenes un modo de hablar y hasta hacían el ojito así, no sé qué tanto hacía. Ya ahorita nadie hace eso, porque fue impuesto por la televisión de manera vertical. Y el habla, cuando crece de manera natural, crece de manera horizontal. ¿Y no hay alguna que haya sido impuesta de manera vertical y que la gente la haya adoptado de manera horizontal? Sí, cómo no, pero ¿cuánto va a durar? No sé. Alguna que haya durado, que haya sido impuesta de manera vertical, sí, cómo no. Está la palabra, digamos, rock and rollear. Esas se impusieron por la radio, ¿verdad? Y se quedaron. Hay otras que son momentáneas, ya que le impongan los políticos. Con Echeverría era la problemática, ¿no? Entonces, a ver, era una problemática. Y todo, no había político que no dijera problemática. Ahora, narrativa.
Narrativa en realidad es un género literario, pero ahora la usan como discurso. La narrativa del PRD y la narrativa de Morena y la narrativa, no tiene cada quien su estilo, no, tiene su discurso, pero ya impusieron narrativa. ¿Sabes? Y güey, Bueno, esa en realidad es una imposición que viene del norte del país, de la región del norte del país. Se impuso como antes era un ofensivo, era sinónimo de tonto, pero ahora es sinónimo de cuate, ¿no? Cuate es del náhuatl también, pero si se quedan, son cuates, somos cuates, pero güey, no sabemos cuánto va a durar, ya dura un rato, ¿eh? sí. Y hasta las mujeres así, no, güey, espérate, güey. Las mujeres también se dicen, güey, cuando ya se volvió, digamos, de género ambiguo, ya no es nada más masculino como fue durante mucho tiempo. Ya es de género ambiguo, ya se usa para mujeres y para hombres. Va a quedarse, pues vamos a verlo todavía. ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Qué le gustaría decirle a las generaciones, a las nuevas generaciones, sobre nuestra forma de hablar? Nada. Que siga. Sigan haciendo viva la lengua, porque simplemente hablen. Las lenguas vivas están en permanente evolución. Solamente una lengua muerta no evoluciona, como el latín, como el griego. ¿Verdad? Pero una lengua viva está evolucionando, está cambiando, 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 cambiando. Hablen. El idioma español es el tercer idioma, cuarto del mundo, número de hablantes. Gusta mucho el idioma español. Que lo hablen. Y lo hablen, y lo hablen, y lo hablen. ¿Quién lo habla bien? El que logre comunicarse. Un español se habla en Filipinas, otro en España, otro en Barcelona, dentro de España, en Madrid otro, en México otro, dentro de México otro en Yucatán, otro en Sonora, otro que hablen, cada quien habla como puede ser. Ahora, el que le interese estudiar el idioma, que lo estudie, nomás que se va a llevar toda la vida. ¿Qué piensa usted de la inteligencia artificial? Me preocupa más la estupidez natural. La inteligencia artificial es una herramienta que se va a progresar, no sabemos hasta dónde, porque pues la tecnología, decía Einstein que la tecnología, la ciencia se va calentando hasta que llegue a su punto máximo. Parece que ya estaba llegando, pero surgió la mecánica cuántica. Entonces es un campo enorme y todavía está por descubrirse, que no tiene la base aristotélica, tiene una base extraña todavía. Entonces, no, pues el ser humano tiene mucho que dar mientras no se autodestruya, mucho que dar. Maestro, ¿cómo quiere ser recordado cuando ya no esté en este plano? Como, pues, alguien que vivió, simplemente. ¿Qué te gustaría que diga tu epitafio? Mi epitafio ya lo tengo escrito. Quizá exista otro tiempo que prometa arroparnos de ternura y que pueda rescatarnos para siempre. Mas en el hoy, en el ahora, un momento es suficiente para ya sobrevivir eternamente. ¿Lo digo? Super epitafio. ¿Usted lo escribió? Sí, claro. ¿Qué canción le gustaría que sí o sí escucharan cuando usted se vaya de este plano? Me gustaría que escucharan, pues, algo inmortal, ¿no? Algo que se sigue escuchando por todos los siglos, algo de Bach, por ejemplo. Tócate y fuga.
Esa no tiene pierde, se va a seguir despejando de todas maneras. ¿Su comida favorita, maestro? Uf, mi comida favorita, una carne asada. Una buena carne asada. De tantas palabras que sabe, ¿te podrías definir en una palabra? ¿A mí? Curioso. Y por último, ¿hoy estás siendo tu verdadero tú? No, no. Soy el que exige la cámara, soy el que exige el interlocutor, soy el que exige el programa. En cuanto apaguen las cámaras y todo eso, en cuanto ya estemos en otra frecuencia de comunicación, voy a ser otro. Y luego, cuando tome mi auto y vaya, voy a ser un automovilista. Cambia el rol. Y luego dejo de ser automovilista, soy un peatón por un rato. Y luego soy un inquilino. Y luego ya me meto a mi departamento, me quito todos esos rostros, los doblo encima del pantalón, decía Silvio Rodríguez, y tal vez ahí trate de buscarme a mí. Gracias, maestro. Gracias, muchísimas gracias.